Hola, cordial saludo. Llevamos 2 semanas hablando de la creación, del Génesis como pilar de nuestra fe. Cuán importante ha sido el estudio que hemos realizado. El verso para memorizar de esta semana: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. 2 semanas maravillosas donde hemos podido encontrar de una forma más cercana, a través de los relatos y del estudio, el gran poder que Dios ha tenido, que Dios tuvo y que sigue teniendo en su creación, como también lo tiene en nuestra vida. Bienvenidos a este resumen, a este comentario, donde encontraremos 7 lecciones. En la primera lección del estudio de esta semana encontramos que durante mucho tiempo los grandes pensadores, llamados los padres de la ciencia moderna, basaron sus conocimientos en las escrituras. Personajes como Newton, como John Ray o Robert Boyle tuvieron su base en la inspiración. Claro, esto cambia después de la Revolución Francesa, donde corrientes como el humanismo y el materialismo, filosofías como la que Charles Darwin sacó, han hecho que el conocimiento de Dios, el relato de la creación, pierda mucho poder frente a estas filosofías. Lamentablemente, la humanidad se ha ido más por el método científico que por el relato que por fe creemos de la creación de nuestro Dios. ¿Es esto cierto? ¿La Biblia contradice la ciencia? La lección del día de hoy nos enseña que es todo lo contrario. La ciencia y la Biblia, la creación de Dios, van totalmente de la mano. Nuestra segunda lección es muy hermosa, ya que encontramos en Job capítulo 26, en Isaías capítulo 40, verso 22, dos grandes premisas que la Biblia tenía o tiene para nuestro mundo. En tiempos antiguos no era fácil saber cómo era la tierra, qué forma tenía. Mucho se especuló alrededor de ello. Job e Isaías nos dicen, primero, que la tierra está en el vacío. Y el segundo verso nos dice, sobre el círculo de la tierra está sentado Dios. 2 versos que nos enseñan esta semana que la Biblia ya había predicho la forma de la tierra. En esta lección, la lección número 3, vemos un tema un poco complejo. Yo recuerdo cuando durante 1 o 2 semestres vimos arqueología y vimos todo esto que el autor nos trae a través de esta lección. No es fácil este tema, pero sí es muy importante. Desde que la arqueología descubrió algunas premisas, algunos relatos, se ha tratado de comparar la Biblia y la Alta Crítica, la organización que está a cargo de criticar la Biblia, ha hecho comparaciones y ha manifestado que puede ser que la Biblia haya basado sus relatos en estos que descubrió la arqueología. Pero en un estudio profundo de estos asuntos se ha comprobado que los 2 relatos son totalmente diferentes y que el relato bíblico es sublime al representar a un Dios omnipotente que le brinda a la humanidad un propósito digno en un mundo perfecto. Qué maravillosa lección la de este día. Nuestra cuarta lección del día martes: Génesis versus el paganismo. La lección hacía un comparativo, por ejemplo, en el relato de la creación del 4º día.
Dice la Biblia que Dios creó la lumbrera mayor y la lumbrera menor. Eso tenía un propósito, un fin bien preciso, y era marcar las estaciones, marcar los tiempos, como lo dice la palabra de Dios. No tiene nada que ver con el paganismo que en el antiguo Egipto, en el antiguo Oriente, se manejaba, donde el sol y la luna eran astros que eran adorados. Tenían un uso pagano en su momento, pero la Biblia es clara. Dios hizo esas grandes estrellas con fines bien definidos. La lección número 5, la del miércoles, nos trae una enseñanza muy precisa y valiosa, me parece. Hemos conocido el concepto del tiempo y también conocemos el concepto de las genealogías, ¿sí? Relatos que dicen cómo se formó una familia, sus padres, sus hijos, sus nietos. Pero la Biblia tiene esa bendición para nosotros, para que nosotros mismos interpretemos la misma Biblia. La lección nos decía que podríamos decir un concepto como la cronogenealogía. El hecho de que en la Biblia encontramos genealogías, pero que también va relatando el tiempo del padre o del nacimiento del hijo o del nacimiento del segundo hijo o cuando moría el patriarca. Esa es una bendición, porque a través de ese concepto de la cronogenealogía podemos determinar las familias, pero también el tiempo que transcurrió entre ellas. Y eso nos da seguridad del tiempo que ha corrido desde la creación, los 7 días literales, hasta nuestros días. Es una muy bonita lección la que nos dejó el estudio del día miércoles. En la siguiente sección encontramos el relato de muchos autores del Nuevo Testamento que al hablar de la creación se remiten al libro del Génesis. La pregunta en este día es si ellos, los escritores del Nuevo Testamento, los apóstoles, aún más, el mismo Señor Jesús, hablando de la creación, se refería al Génesis, al relato que tenemos hoy. Ellos creían firmemente, confiadamente en esto. ¿Por qué nosotros, seres humanos falibles, podríamos dudar de la veracidad del relato de la creación? Este estudio que hemos realizado durante esta semana nos permite en esta hora ver con ojos de la fe, seguros que Dios es el creador de todas las cosas. Hay muchos argumentos alrededor de la alta crítica para desvirtuar el relato que Dios nos ha dejado a través de su palabra. No permitas que la duda y que la cizaña se siembren en tu corazón. Si la Biblia lo dice, si yo lo puedo leer en el libro sagrado, yo estoy seguro que eso es así, porque es el libro de Dios, es el libro que el Señor nos ha dejado para que nosotros conozcamos algo de su poder, de su amor, de su misericordia, de su creación hecha por amor a sus hijos. 2 semanas que hemos estudiado el Génesis como pilar de nuestra fe. Yo espero, mis queridos oyentes, que estas 2 semanas hayan fortalecido nuestra fe y nuestros conceptos en la creación de Dios. Dios les bendiga, Dios les guíe, Dios les guarde en este día.